Bueno, Chango, venís acá a Rosario a presentar lo que es otras músicas. Ya anduviste por Córdoba, anduviste por otros lados. Y te quería preguntar, empezando por el disco, ¿qué fue lo que buscaste con otras músicas? ¿Qué quisiste reflejar en esta ocasión? Honestamente, bueno, uno cree que siempre habla honestamente, pero bueno, nuevamente, honestamente, lo que ha pasado es que los últimos años yo venía escuchando esta música que fue grabada para películas. Es un disco que tiene mucha música que hice para películas, para documentales, para teatro, algunas cosas para televisión. Entonces, en mi casa tenía como un backup de esto. En algún momento en mi página de internet subí como algunas pequeñas canciones, como diciendo esto no está en ningún disco, y lo compartí. Pero el hecho de vez en cuando agarrar ese material y escucharlo o abrirlo desde un disco rígido y chequearlo o tener un pendrive y lo ponía en el auto, a veces agarraba un viaje y me encontraba con toda esa música y digo, esto suena bien, esto lo hice para tal proyecto, qué lindo que es. Y la mayoría, un 80% de esta música nunca la toqué en vivo y no formó parte de ningún disco conceptual de los últimos discos que he grabado. Entonces digo, ¿por qué no compilarlo? ¿Por qué no tomar 2 o 3 canciones o una de cada uno de esos proyectos y volcarlas en un disco y que estén todas juntas en un solo soporte y compartirla? ¿Por qué? Porque primero me gusta cómo suenan y segundo, en algún lugar tendría miedo de que queden en el olvido, que desaparezcan y que nadie se dé cuenta que estaban esas canciones o esa música, más allá de quien se pueda dar cuenta viendo por la tele o leyendo los títulos del final de una película o prestando mucha atención, pero así todas esas músicas están como más escondidas. Acá en el disco están como puras, así totalmente el sonido al 100%, y todos esos motivos me llevaron a encontrar el momento y el espacio a fin de año de empezar a hacer este compilado y de juntar 16 canciones, 14 son composiciones mías y 2 bonus extras y que forman parte de todas estas otras músicas. Claro, y también se podría decir que en cierta forma es un repaso más o menos de muchos géneros que has aprendido a lo largo de estos años, porque también se aleja, salvo algunos temas del chamamé, incursionás en otros ritmos. Casi se llama otras músicas porque también en algún lugar es otras músicas con respecto a las que he venido tocando últimamente. O sea, aunque hay un par de temas, no sé, Panambí, Puinandí, Enramada, San Juan Misiones, te podés dar cuenta que es como muy conectado con la tradición donde nací. Pero después, no sé, Nazareno o Canción de los Hermanos, Seguir viviendo sin tu amor, que es un cover de Luis Alberto Spinetta, o Glomi Sunday, que es Triste Domingo. De golpe son como un montón de otras canciones que de alguna manera se escapan un poco a la estética más conocida, pero que de alguna manera forman parte de todos estos años de trabajo y proyectos en los cuales yo me he involucrado y que de alguna manera yo he hecho mi aporte y he salido enriquecido haciendo esos proyectos. Así que, ¿por qué no compartirlo con la gente también? Claro, y por ejemplo hay una frase que quería rescatar, que dijiste que la música es una porque es infinita y está habitada por todas las diferencias. Es más o menos lo que define. Sí, eso es... esto de que en la superficie, bueno, hay un foxtrot o algo de la estética del rock o algo más de la estética del jazz, pero en el fondo, la necesidad del sonido es la misma, sea el tradicional chamamé con el cual arranqué, el chamamé con el cual más me conoce en los últimos tiempos, o mi manera de entender esa música y mi manera de entender todas estas otras músicas. De alguna manera, un proyecto no anula a todos los demás, este disco nuevo no anula los discos anteriores, sino que los completan, se suman, y el abanico estético con el cual yo toco en vivo ahora es más amplio y no genera en mí ningún conflicto. Es simplemente decir, y esto también hago, y esto lo comparto con ustedes, y esto ahora vengo a tocar en vivo.
Y algo que también se ve marcado en todas las canciones de tu discografía, en la mayoría, te quiero preguntar si para vos se puede decir más con la música instrumental que con palabras, que poniéndole palabras a las canciones. No, es mejor salir de esa discusión de qué dice más. Lo que sí es bueno aprender a que no solamente hay una narración en la música que tiene poesía y que a veces en algunos lugares uno pareciera que escucha o se da cuenta que hay gente que piensa que la música instrumental es como un soporte, un marco a esa poesía que nos está diciendo algo, y me parece algo muy infantil. En la música instrumental también hay una narración y hay algo que está siendo expresado. No es ni mejor ni peor, es simplemente otro lenguaje y es otra manera de expresar un mundo de ideas y que obvio que uno trata de decodificarlo de una manera diferente, pero son lenguajes y son herramientas para crear y para buscar un estado del corazón, pero no el que trabaja con la poesía va a hacer hincapié en el valor de las palabras, el que trabaja con el sonido va a hacer hincapié en la fuerza del sonido, pero el sonido es el que también le da significado a las palabras. Y algo que también has dicho en otras entrevistas, pero que se te nota aparte cuando tocas, que cerrás los ojos y vos solés decir que ves cosas, que por ejemplo, que ves momentos de tu infancia y todo eso. Yo te quisiera preguntar, ¿qué es lo que veías al principio y qué es lo que ves ahora cuando tocas? Ah, qué buena pregunta. No, por momentos, ahora de grande, trato de ver momentos de mi infancia, porque en realidad yo quiero ser como ese niño que empezó a tocar, porque cuando era niño no había imágenes, era pura intensidad y estabas como totalmente, te sorprendías por el sonido, te conmovías por el sonido. Con el tiempo eso es un poco más difícil. Entonces, a veces busco esa imagen de la infancia, porque en realidad lo que estoy buscando es no tener ninguna en mi cabeza. Por momentos es abstraerme hasta de cualquier imagen y sonar con el acordeón y sonar con la música que está sonando alrededor mío. ¿Y cómo fue un poco tu llegada a Buenos Aires, teniendo en cuenta la cultura con lo que vos ya venías, con tus ideas en la cabeza, a un opuesto, ¿viste? Algo tan distinto lo que era Buenos Aires con lo que eran tus pagos, con lo que era Posada incluso. ¿Te costó? Sí, costar cuesta, pero a veces me pongo a pensar lo que le ha costado a los pioneros. Ahí sí que, como decía Atahualpa, Buenos Aires, ciudad gringa, la gente se te hace a un lado como cuerpo a la jeringa, ¿viste? Es como lo que habrá sido para, no sé, para Tarragó, para Montiel, para Coco Marola, ir a Buenos Aires, el contexto, lo que habrá sido para esos hombres. Entonces, cuando yo cambió un poco, no mucho, pero algo habrá cambiado la sociedad para cuando yo empecé a viajar, y así igual, al principio era un poco duro, pero después de vivir tantos años en la ciudad y vivir tantos años en Buenos Aires, no puedo dejar de decir de que hay tanta gente solidaria, hay tantos provincianos, hay tanta gente amable y considerada, y que no todo es violencia en las grandes ciudades, sino que de golpe te subís a un colectivo y hay un chaqueño manejando el colectivo, o un formoseño, o un hombre mismo de la ciudad tal vez, y que tiene una cierta amabilidad en el trato y todo lo demás. Entonces yo no puedo decir que en las grandes ciudades toda la gente es como Urania o Bosca o todo lo demás. Es un ritmo, todo lo demás, pero sí, cuando recién me tomaba el Gran Capitán y el tren entraba ahí en Federico Lacroze y vos te bajabas como bola sin manija, y bueno, es toda una experiencia, y que por suerte el coraje era más que el miedo, porque a veces el miedo hace de que te escondas y quieras volver a tu casa, pero bueno, el poder moverte me ha hecho avanzar y conocer mucha gente en el camino que me ha ayudado muchísimo y de la cual estoy eternamente agradecido.
Y musicalmente, ¿cuánto te influyó Buenos Aires en lo que es tu obra, también lo que es ahora, digamos? Que supongo que habrás hecho algún balance, algún mirar para atrás. Cuando hay gente que te influyen muchas personas, pero la música es producto de la vida, no es solamente producto de un conservatorio o de un maestro de música. La música es algo que está directamente relacionado con la vida, con toda la vida de uno, con la manera de entender la vida, con lo que uno lee, con lo que uno se relaciona, con lo que uno se pregunta, con las expectativas que uno tiene, con lo que uno busca. O sea, no es solamente lo que sucede en el momento en que estás sentado con tu instrumento o con el maestro que te enseña algo del lenguaje de la música. Pero hablando de maestros de música, sí he encontrado maestros de piano, maestros de acordeón, he encontrado maestros de música, he encontrado maestros que me han enseñado sin ir a tomar una clase con ellos. He trabajado en estudio o con personalidades que me invitaron a sus proyectos o a formar parte de algún concierto, verlos trabajar, verlos llevar adelante sus proyectos, también son una enseñanza sin que haya tomado clases. El simplemente hecho de tratar de llevar adelante tus proyectos y desarrollarlos más allá de los resultados es un espacio del cual uno saca y aprende mucho y donde hay mucha enseñanza. O sea, haber hecho un montón de discos que si yo miro para atrás y digo, ¡ay, por Dios!, que no me gustan. Hoy en día los veo con una cierta ternura, pero había que pasar por ahí para aprender a trabajar y para poder y aprender a trabajar dentro de un estudio para poder terminar una obra conceptual que después uno comparte con los demás. Bueno, todas esas situaciones y muchas más fuera de la música son las que de alguna manera te enriquecen como persona, como hombre, y de alguna manera u otra todo eso se va a ver reflejado en tu obra. Claro. Y bueno, por ejemplo, en este sentido también, ¿cuánto aprendiste vos haciendo lo que fue Pequeños Universos, el ciclo de encuentro, que recorriste un montón de lugares del país, de Brasil, pero además se te veía en la relación tanto con niños sobre todo como con personas de los distintos lugares? ¿Cuánto aprendiste? No, un montón. He aprendido tanto como el que ha visto esos programas por primera vez. O sea, estoy aprendiendo con ustedes, con los que ven Pequeños Universos, porque por más que yo conocía esas situaciones sonoras, porque yo sabía de la tradición del violín del Chaco salteño, sabía de la tradición del canto colectivo acá, o de la tonada, o de la guitarra, o de donde se fabricaban bombos, porque viajo por la Argentina desde fines de los 80 y he pasado por todos esos lugares, o cerca de ahí, y sabiendo que algo de esas cosas. Pero otra cosa es viajar y quedarte 3 días ahí y tratar de contaminar lo menos posible esas situaciones y simplemente observar y ponerme a disposición de qué manera puedo encajar como para poder contar un poco de todo ese mundo sonoro. Entonces, eso es un regalo. Más que aprendizaje, es un regalo que he recibido y que es muy hermoso para mí. He hecho más de 70 viajes. O sea, la Argentina, me han quedado muy pocas provincias. Creo que La Pampa es la única provincia que casi no visité y muy pocos lugares más. Pero haber estado en esos patios y que esas familias me hayan abierto las puertas de sus casas es algo que es para agradecer y disfruto mucho de que las personas puedan disfrutar también de ver un programa que comparte tantos contenidos que tienen que ver con la historia de nuestro país. ¿Y es algo difícil hacer que el que por ahí no está acostumbrado al chamamé y eso lo aprecie? Porque encima vos también tocaste en Nueva York, en Europa, a gente que por ahí lo escuchó por primera vez o no estaba tan acostumbrado. Sí, pero por ahí no estoy tan pensando todo el tiempo que digo, ojalá ahora voy a tocar y voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que alguien aprecie esto que en muchos lugares no ha sido apreciado. Yo trato de hacer música, estoy tocando música y el chamamé es una gran música y es una gran tradición inmensa. Entonces
a mí saber de esa inmensa tradición del chamamé me da seguridad de sentarme en cualquier lugar, porque yo sé que estoy parado sobre un lenguaje que vale la pena compartirlo en cualquier lugar. Después, lo que suceda con la gente, estar esperando hacer tu acción para esperar el fruto, más lejos te mantiene del fruto de la acción. O sea, si cuanto más quiero conseguir algo, más lejos voy a estar de conseguirlo. Entonces creo que he aprendido a decir, hago lo que me gusta y lo que me da placer lo mejor posible, y lo otro no depende de mí. Hay conciertos, porque, ¿qué quiero decir con esto? A veces vas a un concierto y decís, hoy va a ser buenísimo el concierto, está el teatro lleno, el sonido es hermoso, hoy la rompemos. Te subís con eso en tu cabeza, subís a tocar y no pasa nada. Y después vas a otros conciertos en donde, no sé, el sonido es malo y estás cansado y están todos las cosas que te rodean están como para decir hoy va a ser un desastre, y sin embargo salís a tocar y de golpe pasó algo, y entonces nada de todo eso estaba en mis manos. Las cosas no son, como dicen algunos maestros, nada es como la canción de Frank Sinatra, nada es a mi manera. Entonces, las cosas suceden, bueno, y uno hace lo que puede en el medio, pero sí siento una cierta alegría a veces de poder tocar Cocomarola en tantos lugares y ver lo que sucede con la música de Cocomarola. O sea, en todos estos países donde he viajado y toco Cocomarola y la gente sonríe y digo, qué bello, qué bella la música de este hombre y cómo puede tocar los corazones de estas personas. Y eso lo disfruto internamente. Y ya por último también preguntarte por el Cosquín, que hace varios festivales no estás y que has tenido algunas palabras con el festival, digamos, quiero preguntarte tu opinión. No, es como que yo nací en Cosquín, me gustaría volver más seguido, no porque lo necesite en términos del desarrollo de mi música, sino simplemente lo necesito como manera de mi gratitud hacia la gente que va a Cosquín. Yo quiero tocar para ese público y quiero tocar en ese contexto, porque yo amo ese espacio, porque es un espacio en donde se encuentra toda la gente que ama esa tradición y que ama la música folclórica. Entonces que como una pequeña comisión que está en un pequeño lugar de poder te haga sentir que lo tuyo es prescindible en ese contexto, entonces genera como una cierta como malestar, o te pone un poco de mal humor porque de alguna manera no te dejan llegar ahí y compartir tu música, pero nada, es cuestión de saber esperar y ya vendrá el momento en el cual esa puerta que ahora hace años está cerrada, por ahí se abra y pueda volver y pueda tocar mi música. Pero no es, merezco tocar acá, sino yo quiero tocar acá. O sea, no me cierren esta puerta, quiero tocar para esa gente, porque esa gente es mi gente. Entonces es como cuando hablábamos con Mercedes Sosa, cuando ella vivía y a veces me invitaba a tocar y compartíamos esta, y ella me decía, no nos van a arrancar tan fáciles de algunos lugares donde hemos empezado. Entonces, simplemente se trata de eso. A veces alguien le pregunta y uno emite una opinión, a veces ves humor de mal gusto, a veces escuchas música que me parece que está fuera del contexto de los motivos por los cuales se fundaron esos espacios. Entonces yo no es que soy como un crítico que voy a decirle a todo el mundo qué tiene que haber y qué no tiene que haber, sino supongo que la seriedad y la disciplina con la cual vengo caminando hace más de 30 años ese entusiasmo no se ha perdido y yo quiero estar ahí también. Y es mi manera, mi punto de vista crítico es mi manera de pedir para volver y para poder hacer mi música ahí también, si se da bien. Y si no, seguiré haciéndola de la misma manera que vengo haciéndolo y siempre agradecido. Pero me parece que es como un espacio en común y en donde uno se siente con autoridad de hablar y de hacer una lectura de ese espacio. Porque cuando yo no voy a tocar, me siento en mi casa a verlo. Entonces, y veo que faltan un montón de cosas, y entonces si es un espacio
para que se exprese toda la diversidad folclórica nuestra. Entonces uno opina y dice, faltan cosas. Y no es que, no opina diciendo falto yo, faltan cosas. Me encantaría ir también. Pero ya se dará. La vida ha sido muy generosa conmigo. Nunca, y menos estos últimos años, soy motivado por el resentimiento ni nada por el estilo. Simplemente, más allá del camino que yo hago, es tener como una mirada crítica y constructiva de alguna manera de cómo esos espacios pueden ser como más plurales y más ricos, pero por el bien de la circulación de nuestra música popular. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y mucha suerte ahora en el show. Me hiciste hablar un montón. Un beso para todos. Nos vemos el 12 en el Teatro El Círculo. Nos siguen en las redes sociales. Iremos compartiendo mucha info de qué se trata este disco. Muchos están, yo los veo viajando en el colectivo en la calle, todos están con sus teléfonos en el Facebook. Entran en mi Facebook y ahí van a tener toda la info de otras músicas y de todo mi trabajo. Y nos vemos en el teatro el viernes 12. Chao, chao.